Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, estoy haciendo este video entonces para que todas las estudiantes puedan nuevamente escuchar la explicación de cómo realizar la actividad número 5. Explicamos cómo el organismo permite regular la temperatura y proponemos acciones para conservar la salud. Bien, ya hemos llevado a cabo, por ejemplo, la observación del propósito, la vuelvo a repetir. Hay que reconocer los mecanismos que utiliza nuestro cuerpo, o sea, cómo hace nuestro cuerpo para mantener la temperatura corporal en buen estado. Eso se llama termorregulación. Así como el rol del hipotálamo, que es una partecita aquí en la base del cerebro, en donde va a ocurrir dichos procesos. Finalmente, elaborarán conclusiones que favorezcan el cuidado de la salud de las personas, en este caso de sus familiares y de ustedes. Muy bien. En la situación significativa, hemos revisado cómo es que Luis, a pesar de estar en un lugar que hace mucho frío, que a veces llega a -5 grados, se mantiene así todo abrigadito, calientito. Su cuerpo mantiene temperaturas de 36,5 grados y a veces su temperatura puede ser también 36,8 hasta 37, que es lo normal. Pero si te das cuenta, a pesar de que la temperatura del ambiente llega a -5 grados centígrados, él no ha llegado a tener tan baja temperatura. Por lo tanto, entonces vamos a seguir revisando aquí, que quiere decir que algo pasa en el cuerpo. ¿Por qué o cómo es que él se sigue manteniendo así su temperatura en el cuerpo? Bien, te hago recordar que durante la clase hemos mencionado información muy importante. La primera que dice en equilibrio dinámico homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ok, es mantener un equilibrio, ¿cierto? Si la persona empieza a sentir mucho calor, ¿el cuerpo qué hace? Busca un mecanismo para que disminuya ese calor, porque el cuerpo no debe soportar más de 37. Si es que está a más temperatura es porque seguramente ya está experimentando fiebre. Y si disminuye mucho su temperatura, también es peligroso, sí, también, porque no puede estar descendiendo mucho la temperatura, ya que también caería en hipotermia, se llama eso, ¿no? Que es otro tipo de enfermedad. Muy bien, entonces por acá la homeostasis, mejor definido, homeostasis, para describir son procesos que permiten mantener, mira, aquí lo voy a señalar, procesos que permiten mantener, un ratito por favor, voy a mantenerlo aquí y mantener constantes las condiciones internas, es decir, dentro del cuerpo, ante los cambios de las condiciones externas, es decir, mucho frío afuera, pero ya hay mecanismos para mantener el cuerpo caliente. Hace calor afuera, ya, entonces, ¿cómo hace mi cuerpo? ¿Cómo detecta que hace demasiado calor y que quiere regularlo, ¿no? Y no dejar que todo el calor que está afuera, porque hay lugares en donde llega a 40 grados la temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo hacen en aquellos países donde la temperatura está así para poder sobrevivir? En nuestro país ha llegado hasta 33, 32 en verano. Y entonces también, ¿cómo es que de todas maneras va a influir? Pero el cuerpo siempre va a encontrar maneras de poder equilibrarse. Seguimos. Por aquí hay otros datos más sobre temperatura, concentraciones de glucosa, etc. Continuamos por aquí, dice, ¿cómo se produce y elimina el calor de nuestro cuerpo? Bien, aquí estamos viendo cómo es que se produce el calor. ¿A través de qué? Lo reiteramos nuevamente, sí, a través de las sustancias alimenticias que van a ayudar a generar calor dentro del cuerpo. Esto es nuestro estómago, entonces, es como nuestro pequeño motor que va a permanecer generando energía para nosotros. Aquí vamos a anotarlo, transformaciones químicas, mira, que sufren ¿quiénes? Las sustancias alimenticias.
Es decir, todo aquello que estamos comiendo. Se va a liberar energía y esta energía se elimina como... Ahí está. ¿Cómo se produce la pérdida de calor? Hay varias formas. Por conducción, y acá está el ejemplo. Por radiación, otro ejemplo más. Por evaporación y finalmente por convección. Listo. Muy bien. Ahora vamos a continuar. ¿En qué consiste la termorregulación? Es la capacidad del cuerpo para regular su temperatura dentro de ciertos rangos. Y aquí se están mencionando los rangos, los puedes observar. El sistema de retroalimentación negativa es sumamente importante, porque aquí se va a mencionar justamente cuándo es que o cómo es que la información va a llegar al cerebro, específicamente al hipotálamo, para que el cuerpo de la persona le informe, es decir, se dé cuenta de cómo es que luego tiene que dar una respuesta interna de tal manera que permita que autorregule su temperatura. ¿Y cómo es esto? Ah, ya, mira, es que existe en toda la piel, la zona externa del cuerpo, un sensor. ¿Está bien? Y todo ese sensor, ¿cuál es ese sensor? Ah, toda la piel. ¿Ok? El centro de control. ¿Cuál es ese centro de control? Es el hipotálamo, ese órgano. Compara la condición actual con el estado deseado. ¿Ves? Para ajustar, a ver qué cambios tiene que hacer para regular la temperatura. El efector. ¿Cuáles son los efectores? Ah, son los músculos, son los depósitos de grasa y las glándulas sudoríparas. Ya sabes que cuando empieza a hacer calor, se activan las glándulas sudoríparas y empiezas a sudar y liberar el calor de esta manera. Por aquí entonces se te aclara también sobre la retroalimentación negativa, pero cuando hace frío es una manera y cuando hace calor es otra. Si te das cuenta leyendo, vas a encontrar entonces que si hace frío, la piel va a sentir ese frío, por lo tanto va a llevar el mensaje al centro de control que es hipotálamo y este le va a ordenar al cuerpo y a los músculos que empiecen a tiritar, ¿no? Cuando tú empiezas así a temblar un poco, de tal manera que los músculos van a contraerse y van a empezar a quemar más grasa, tu cuerpo, tu metabolismo, tu estómago va a empezar, ¿no?, a generar más mecanismos de forma química, va a empezar a exigirse un poco más, a veces también tenemos un poquito más de hambre, ¿no? Y también va a utilizar un poco más de las grasitas del cuerpo que están como reserva. Es todo un proceso complejo, pero lo importante es que vas a notar que va a haber una sensación de mayor apetito, muchas veces también debido al frío. Listo, entonces aquí los vasos sanguíneos van a empezar a contraerse, que quiere decir que van a achicar su tamaño para reducir la pérdida de calor. Listo, bien. Y si es que hace mucho calor o se siente mucho calor, ¿qué sucede? Otra vez la piel le informa al hipotálamo que, ¿sabes qué? Hipotálamo está haciendo mucho calor, ahora, ¿qué vamos a hacer, no, internamente en el cuerpo? Ya va a empezar a enviar nuevamente información a todas las partes del cuerpo de que ya, ahora hay que empezar a disminuir la temperatura. Liberamos calor por medio del sudor, hacemos que los vasos sanguíneos sean un poquito más anchitos y entonces hay una serie de características que se van a ir variando para poder ayudar a que el cuerpo disminuya el calor porque no puede y ni debe estar en mayor temperatura que la que le corresponde, que es a 37 grados, el promedio normal y adecuado. Bien, por aquí entonces tenemos la explicación científica, te están pidiendo, un ser vivo tiende a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. ¿A qué proceso nos estamos refiriendo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se llama este
lograr de mantener un ambiente interno estable. ¿Cuál es ese proceso? Ya, entonces tú anotas cómo se llama el proceso. En este caso es la homeostasis, sí, claro que sí. Y entonces explicas a qué se debe, ¿no? Cómo se llama, en qué consiste ese proceso de homeostasis. Por aquí en el segundo dice los mecanismos homeostáticos no solamente mantienen constante la temperatura corporal, sino también regulan otras concentraciones que permiten que nuestro organismo esté en equilibrio. ¿Cuáles son estas concentraciones o condiciones que deben mantener la homeostasis? Regresamos, mira, regresamos por acá y busca en homeostasis qué más debe controlar. Estamos hablando de autorregulación, estamos hablando, mira, de que debe controlar la pérdida de calor, la producción del calor. Entonces va a ir controlando varios aspectos para que mantenga al cuerpo en un estado de equilibrio. ¿Qué más? Juan y su familia, ha realizado una caminata por su pueblo. Luego de algún tiempo ya están cansados. ¿Por qué mecanismo ocurre la pérdida de calor? ¿El sudor o cuál de ellos, a cuál de ellos pertenece? Otra vez, buscas la pérdida de calor. Allá, ¿dónde está la pérdida de calor? Aquí ve una persona sentadita, ¿no? Aquí están los mecanismos por donde pierde calor. Y aquí lo puedo ver, son 4. Listo, los voy anotando y los voy explicando. ¿Qué más? El sudor, ¿a cuál de ellos pertenece? ¿Cuál de ellos será que está relacionado con el sudor? A ver, ¿será que será la conducción? Por aquí sale el sudor. Y veo otra palabra, una de ellas se relaciona, ¿sí? Porque normalmente la mencionamos cuando hay agua, ¿no? Agüita. Entonces sí, te invito a revisar cuál de ellas será la que se relaciona con el sudor. ¿Cuál de las palabras? Listo, por aquí. La última dice, ya sea que estés sentado en una habitación de excursión o en el desierto o temblando en una nevada, la mayoría de tus células corporales regulan y mantienen una temperatura casi constante dentro de ciertos rangos. Ya eso lo hemos dicho. ¿Qué nombre recibe este mecanismo y por qué es importante? ¿Cómo se llama esto de regular la temperatura? ¿Por qué es importante que esté así regulada? ¿O podrá subir y bajar en cualquier momento? Recuerda lo que ya nosotros hemos mencionado. ¿Y por qué razones es importante? Hay muchísimas razones, acá solamente te hemos escrito algunas. ¿Listo? Bien, entonces por acá en este otro cuadrito hay que poner la diferencia en la temperatura corporal. Cuando disminuye, ¿qué sucede con el sensor? ¿Qué sucede con el centro de control? Que en ambos casos es el mismo, es el hipotálamo. Pero sí el sensor va a dar un mensaje distinto al que es cuando la temperatura corporal aumenta. El efector también va a notarse de otras maneras, ¿no? Se va a manifestar de otra forma para poder regular la temperatura y cuando sube ya la empieza a bajar y cuando baja le empieza a subir porque no puede salir del equilibrio. Bien, seguimos. ¿Y qué pasaría si no existiese el mecanismo de retroalimentación negativa? Imagínate que si se enfría y no puede, el cuerpo no se da cuenta y no puede subir la temperatura a mantenerla regular. Y si sube la temperatura del cuerpo y la persona no se da cuenta, o su cuerpo no puede ayudarle a bajarla, no suda a la persona para disminuir su calor interno. Entonces tú ahora puedes investigar sobre este tema o ponerlo a tu criterio de acuerdo a lo que ya hemos aprendido en la sesión de hoy. Reflexionemos y elaboramos conclusiones. ¿Cuáles son tus conclusiones para conservar la homeostasis y ayudar a que funcione bien nuestro cuerpo? Si te dice fundamenta científicamente, es que tú piensas en tu idea, investígalo un poquito, porque tiene que tener una base científica que significa que no lo tienes que dar con tus palabras, tienes que buscar un fundamento, alguien más que lo diga, un link. ¿Está bien?
Por eso se dice en base con fundamento científico. Aquí está. Por ejemplo, dormir en los momentos adecuados, la cantidad de horas necesarias. Pero ¿quién lo dice? ¿Está probado científicamente que es necesario dormir una cantidad de horas? ¿Qué más? Hacer ejercicios. Está demostrado, hay una cantidad de horas aproximada para un adolescente y otra para un adulto y etcétera. Eso es lo que se te está mencionando. Y sobre la alimentación, ¿es cierto o no es cierto esto de que hay que comer alimentos sanos y sobre todo que se necesitan otro tipo de alimentos durante el invierno y otros en el verano? ¿Es igual? Entonces, estas cosas son las que tú tienes que investigarlas un poquito. Con las ideas que tienes, allá, yo pienso que es por esto. Luego lo buscas para poder encontrar la base científica y lo escribes. ¿Ok? Entonces, mucha suerte con este trabajo. Feliz y espero entonces sus evidencias. Un abrazo para todas